El ministerio Semilla de Fe presenta Una Semilla de Fe. Dios está esperando por ti para renovarte. Jesús dijo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Clama a mí, y yo te responderé, y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Y ahora, hablemos con Dios. Amado Dios y Padre Celestial, doy gracias a ti por este día tan especial. Gracias por el regalo de la vida y también gracias por la dirección que has de darnos por medio de esta palabra. Suplico la ayuda de tu Espíritu Santo para que haya conexión con aquellos hombres, mujeres y jóvenes que escucharán en esta hora esta preciosa palabra. En el nombre de Jesús. Amén. ¿Quieres escuchar la voz de Dios? Abre tu Biblia y en ella encontrarás medicina para tu vida. Dios quiere hablarnos hoy por medio de su santa palabra. Y en el libro de Génesis, capítulo 16, de los versículos 1 al 11 nos dice: Sarai, mujer de Abraham, no le daba hijos, y ella tenía una sierva egipcia que se llamaba Agar. Dijo entonces Sarai a Abraham: ya ves que Jehová me ha hecho estéril, te ruego pues que te llegues a mi sierva, quizá tendré hijo de ella. Y atendió Abraham al ruego de Sarai. Y Sarai, mujer de Abraham, tomó a Agar su sierva egipcia, al cabo de 10 años que había habitado Abraham en la tierra de Canaán, y la dio por mujer a Abraham su marido. Y él se llegó a Agar, la cual concibió, y cuando vio que había concebido, miraba con desprecio a su señora. Entonces Sarai dijo a Abraham: mi afrenta sea sobre ti, yo te di mi sierva por mujer, y viéndose encinta, me mira con desprecio. Juzgue Jehová entre tú y yo. Y respondió Abraham a Sarai: he aquí tu sierva está en tu mano, haz con ella lo que bien te parezca. Y como Sarai la afligía, ella huyó de su presencia, y la halló el ángel de Jehová junto a una fuente de agua en el desierto, junto a la fuente que está en el camino de Shur, y le dijo: Agar, sierva de Sarai, ¿de dónde vienes tú y a dónde vas? Ella respondió: huyo de delante de Sarai mi señora. Y le dijo el ángel de Jehová: vuélvete a tu señora y ponte sumisa bajo su mano. Le dijo también el ángel de Jehová: multiplicaré tanto tu descendencia que no podrá ser contada a causa de la multitud. Además le dijo el ángel de Jehová: he aquí que has concebido y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Ismael, porque Jehová ha oído tu aflicción. Dios quiere restaurar la familia, fortalecerla con sus principios. Y ahora, tiempo en familia con Mati García. Hola amigos y amigas. Estamos hablando de las clases de comunicación y en el día de hoy estudiaremos la comunicación complementaria. En esta comunicación, los interlocutores ocupan un estatus desigual para efectos de la comunicación, de tal forma que los respectivos roles ocupados por los dos se complementan. En esta comunicación participan o forman parte así: el docente y el alumno, el juez y el acusado. En estos papeles se implica una duración temporal, o sea, mientras perdure el proceso particular de la comunicación. La comunicación complementaria puede tener un contenido informativo o relacional. Ejemplo: mami, ¿cuándo debo voltear la arepa? Hija, cuando la parte inferior esté durita o un poco dorada, responde ella. Se requiere de un informe que se complementará con la respuesta recibida. Por lo general, las comunicaciones y relaciones de conducta complementarias serán sanas siempre que los respectivos papeles sean aceptados voluntariamente por ambas partes. Serán sanas siempre y cuando los roles sean flexibles e intercambiables. De esta forma,
Él la consuela a ella, hoy. En otra ocasión, ella le consuela a él. A veces nos enseñan algo y otras veces nosotros lo hacemos. Si la complementariedad se pone rígida, uno de ellos será el dominante y el otro el sometido. Uno brindará protección y el otro la recibe. En la relación entre padre e hijo, un ejemplo de la complementariedad rígida sería la sobreprotección, ya que el padre siempre prohíbe al hijo ejercer cualquier grado de iniciativa o responsabilidad, so pretexto de proteger al hijo en algún peligro. La palabra del Señor nos dice: oye, te ruego y hablaré, te preguntaré y tú me enseñarás. Chao, amigos. Deja que la palabra de Dios refresque tu alma, tu corazón y tu espíritu, y te lleve a ser una persona conforme al carácter de Cristo. Con ustedes, el pastor Gerson Rodríguez. Una pregunta que como persona pudieras hacerte hoy tiene que ver con un término que a menudo involucra tu estado de ánimo dadas tus decisiones, quizá erradas o por las pruebas que Dios te ha permitido vivir para enseñarte una gran lección. Y esta sería: ¿por qué todo es aflicción? Nuestro tema encierra esta pregunta que hoy quiero desarrollar en el mensaje: cuando todo es aflicción. Veamos algunos aspectos que dan origen a la aflicción en la vida de todo el ser humano. Una de ellas está en las Sagradas Escrituras, que nos habla acerca de un personaje, quizás sean dos, que están vinculados con el patriarca Abraham y que, en medio, escúchame bien, de la ansiedad por tener su hijo anhelado, se convirtieron en dificultad para su vida y también para la de su esposa Sara. Dice la Biblia en el libro del Génesis capítulo 16, versículo 4 y 5, que luego que Abraham se uniera a Agar, la esclava de la familia, Sarai dijo a Abraham: mi afrenta sea sobre ti, yo te di mi sierva por mujer, y viéndose encinta me mira con desprecio, juzgue Jehová entre tú y yo. Por lo que dice este contexto, creo que parte de la aflicción en tu vida y en la vida de muchos seres humanos es el desprecio por los demás. Cuando despreciamos a las personas, estamos acarreándonos aflicción a nuestra vida por cualquier circunstancia, por cualquier problema. Esta esclava, dice la palabra, tenía un nombre como egipcia porque era egipcia, llamada Agar. Pero despreciaba a Sarai, la mujer de Abraham. ¿Y sabes por qué? Porque no podía tener hijos. Se burlaba por esa circunstancia, porque la palabra del Señor dice que ellos eran ancianos, pero la promesa de Dios era que les iba a dar un hijo en cuya descendencia serían benditas todas las naciones. Ella fue la primera en provocar y despreciar a su dueña, que también era su ama. Algunas personas desprecian a otras porque no tienen o porque no pueden tener lo que ellas sí tienen. Agar despreciaba a su ama porque no podía tener familia, y ella se gozaba con haber tenido como sierva un hijo de su esposo. Agar se aprovechó del beneficio que le hizo su ama, ese beneficio de que su esposo se uniera a ella y procurara buscar una descendencia, porque creía que no iba a lograr lo que Dios les había prometido. Esos son aspectos que pueden marcar tu vida con aflicción cuando desprecias a alguien. Dice la Biblia, también serás despreciado. Otro aspecto que agrega aflicción a la vida del hombre es, escúchame bien, la falta de sujeción. Dice el pasaje bíblico que el ángel de Jehová le dijo a Agar, luego de que fuera echada de casa de su amo, de casa de su ama: vuélvete a tu señora y ponte sumisa bajo su mano. Porque eso fue lo que pasó, fue echada de su casa. Recuerden lo que dice la palabra en el versículo 6 que leímos ahora. Y respondió Abraham a Sarai: he aquí tu sierva está en tu mano, haz con ella lo que bien te parezca. Y como Sarai la afligía, ella huyó de su presencia.
La aflicción viene cuando nosotros estamos creando problemas y cuando despreciamos a las personas. Y la falta de sujeción, déjame decirte, es un elemento que se agrega a tu propia aflicción. Un principio de la autoridad de Dios es la sujeción. Y esto lo afirma la Escritura cuando nos habla el apóstol Pablo en la carta a los romanos de la siguiente manera: sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay, por Dios, han sido establecidas. Así pues, también dice: someteos unos a otros en el temor de Dios. Es la invitación del apóstol Pablo, porque la falta de sujeción ante la autoridad, llámese padre, llámese madre, llámese hermano mayor, llámese tía o tío, abuelo, abuela, jefe en la empresa, autoridades civiles, también autoridades militares, aún las autoridades espirituales van a provocar el rechazo si no te sujetas a ellas. Agar no se sujetó y por eso sufrió un rechazo de parte de su ama. Ahora, ¿estás fallando a la autoridad establecida por Dios? Quizá el desprecio o el rechazo que vives hoy sea por no haberte sujetado aún a tus mismos padres, aún a las mismas autoridades. ¿Y me estás escuchando? Allí en la prisión te está hablando el Señor, o aún si estás ahora en el liderazgo en la iglesia donde te encuentres, porque no te has sujetado a las autoridades espirituales. ¿Qué esperas para sujetarte? La pregunta que te hace el Señor. Es la pregunta que te hace para ti en este día. El ángel llama a la sierva quizá para recordarle su humillación, para recordarle quién era su dueña. El versículo 8 nos dice: Agar, sierva de Sarai, ¿de dónde vienes tú? ¿Y a dónde vas? Y ella respondió: huyo de delante de Sarai mi señora. El ángel quizá le está recordando que ella debía estar en la tienda de Sara, no vagando en el desierto y haciendo de haragán junto a una fuente, porque eso es lo que dice la Escritura. Puedes estar en otra tienda quizá en esta hora. Puedes estar en otro lugar que no sea tu propia casa, o estar en un lugar desierto y quizá sin la bendición que te deben dar tus autoridades. El ángel le hizo estas dos preguntas como diciéndole: date cuenta que estás huyendo de tu deber y de tus propias autoridades, y también estás huyendo hacia el pecado, estás huyendo hacia Egipto, hacia el peligro, hacia el desierto. Pero también te puedo decir que en el desierto hay sequedad, hay mucha aflicción. Debemos recordar muy, pero muy bien de dónde hemos caído y hacia dónde estamos cayendo. Otro aspecto que se agrega a la aflicción en tu vida es la burla de nuestros semejantes. Dice la palabra del Señor en el mismo libro de Génesis, capítulo 21, versículos 9 y 10. Y vio Sara que el hijo de Agar la egipcia, el cual ésta le había dado a luz a Abraham, se burlaba de su hijo Isaac. Por tanto, dijo a Abraham: echa a esta sierva y a su hijo, porque el hijo de esta sierva no ha de heredar con Isaac mi hijo. La burla de nuestros semejantes nos acarrea problemas, hace de nuevo que podamos estar de tumbo en tumbo, de tienda en tienda y con rumbo indefinido, el cual suele ser el desierto. Cuando el mundo se burla de ti, viene la aflicción. Cuando esta mujer se burló de Sara, vino su aflicción. Te puede llegar la aflicción a ti como a Sara en esta hora por la burla o por no sujetarte a las autoridades. Ismael, dice la Biblia, cuya edad era de 14 años, se burlaba de su hermanito que tenía escasamente entre 2 y 3 años. Estaba recién destetado. Era su hermanito medio y ninguna razón le daba para reírse o para burlarse de su familia. Esto ocasionó el desprecio de su propia familia hacia un mundo lleno de peligros, y la Biblia nos da una tremenda lección al decirnos: así que todas las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos, porque esto es la ley y los profetas. Nos está diciendo el Señor Jesús que si no quieres que te haga el mal, entonces no hagas el mal. Que si no quieres que se burlen de ti, no te burles de nadie. Que si no quieres que alguno mañana
deje de sujetarse a ti, sujétate a partir de ahora. Miremos que la aflicción es un desierto que Dios permite para prepararnos en él, y en él nos dará la respuesta. Quizá el desierto de tu aflicción sea por tus propios errores, o quizá sea también por un trato de Dios en el desierto de la aflicción del pecado, y Dios está presente en el desierto de la aflicción, en el desierto de la prueba. El segundo aspecto de este mensaje son las consecuencias del no obrar correctamente. Cuando uno no obra correctamente, añade aflicción a su vida. En ambas oportunidades, Sara le pidió a Abraham que echara a esta su sierva. ¿Y sabes por qué? Porque lo que crea problemas debe ser resuelto evitando los problemas, sacando los problemas. Cuando uno añade aflicción, esta se añade porque se sufre el desprecio. También nos dice la palabra que Sara propuso a Abraham: echa a esta sierva y a su hijo, porque el hijo de esta sierva no ha de heredar con Isaac mi hijo. Tremendo desprecio, tremenda situación para esta mujer, pero, como decimos popularmente, se lo buscó. ¿Son culpables nuestros hijos? También son culpables ellos, porque Ismael tenía 14 años, pero había aprendido de su madre el desprecio, la burla, la falta de sujeción. Aparte de añadir aflicción, aparte de sufrir el desprecio, las consecuencias de no obrar correctamente es que caminamos sin brújula espiritual. Nos dice la santa palabra del Señor: entonces Abraham se levantó muy de mañana y tomó pan y un odre de agua y lo dio a Agar poniéndolo sobre su hombro, y le entregó el muchacho y la despidió. Y ella salió y anduvo errante por el desierto de Beer-seba. Eso significa andar en seco, sin provisiones, sin agua. Nos dice el Señor que el que camina sin brújula espiritual le falta el agua del odre, y entonces nuestros hijos y también a nosotros nos va a faltar agua abundante. Este muchacho, dice la Escritura, que se echó debajo de un arbusto, y estar sin brújula es entrar en la desesperación, porque este pasaje nos lo orienta de la siguiente manera: y se fue y se sentó enfrente a distancia de un tiro de arco, porque decía: no veré cuándo el muchacho muera. Y cuando ella se sentó enfrente, el muchacho alzó su voz y lloró. ¿No crees que esta consecuencia es propia de los errores de los padres? Y a veces las trasladamos a los hijos. ¿No crees que es lo propio cuando tenemos las actitudes de Agar y de Ismael? ¿No crees también que cuando clamamos al Dios Todopoderoso en medio del desierto de las pruebas, su respuesta no se hace esperar? El tercer aspecto tiene que ver con lo siguiente: Dios bendice en medio del desierto de la aflicción. ¿Cómo lo hace? Escuchando nuestro clamor. El versículo 17 del capítulo 21 dice: y oyó Dios la voz del muchacho, y el ángel de Dios llamó a Agar desde el cielo y le dijo: ¿qué tienes, Agar? No temas, porque Dios ha oído la voz del muchacho en donde está. Qué lindo como Dios nos fortalece. Y el versículo 18 nos dice: levántate, alza al muchacho y sosténlo con tu mano, porque yo haré de él una nación grande. Y abrirá nuestros ojos el Señor para darnos su agua maravillosa, porque Él dijo: en el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Y a este muchacho y a Agar les pasó lo que dice este texto que acabamos de leer. En conclusión, Dios siempre quiere llevarnos al desierto para hablarnos a nuestro corazón, porque Él dice en su palabra: pero he aquí que yo la atraeré y la llevaré al desierto y hablaré a su corazón. El Señor está hablando a tu vida en esta hora. El Señor quiere hablar a tu aflicción. El Señor quiere que entregues tu vida en esta hora. Quizá estás en un desierto, despreciado, burlado. Estás lejos de la autoridad que es tu padre, tu madre, tu hermano, tu familia. Por eso debes decirle al Señor con toda entrega de tu corazón:
para que cambie tu vida. Señor Jesús, en esta hora te doy gracias por la palabra que acabo de escuchar. Reconozco que mi aflicción es por el pecado y por las actitudes mías que me han llevado, Señor, a separarme de ti. En esta hora, lávame con tu sangre preciosa e inscribe mi nombre en el libro de la vida y séllame con tu Santo Espíritu para la vida eterna. Amén. El Ministerio Semilla de Fe presentó Una Semilla de Fe, un mensaje refrescante para tu alma.